Joven, ¿cómo se llama usted? Ricardo Ruiz Justo. ¿Qué nacionalidad tiene? Mexicana y española. ¿Nació en España? No. Pues le vamos a hacer una entrevista, una investigación de campo sobre la juventud. Así que la primera pregunta es, ¿qué es para ti la juventud? Es uno de los pasos más importantes en la vida. ¿Qué importancia tienen los jóvenes en un país? Pues depende de la juventud, es como va a ser el país en el futuro. O sea que en cierta manera los jóvenes son los dueños del futuro. De los jóvenes depende el futuro de un país. Sí. Y el futuro del mundo también depende de los jóvenes. También. Y en política, ¿qué importancia tendrá la juventud? Pues no estoy muy informado yo en eso de la política, pero más o menos también influirá un poco. Por ejemplo, los de tu país, ¿qué tanto se preocupan por la situación de su país, de España? Pues si influyen ellos en su trabajo o en algo que están haciendo, pues sí se preocupan. Pero si no les afecta en nada, no se preocupan. Pues no creo. Y en México, los amigos mexicanos que tienes, ¿cómo los ves que se expresan respecto a la política de México? Pues de ellos nunca he hablado, con ellos nunca he hablado de política, en serio, así. ¿No se interesan tampoco? Pues no, es que no sacamos ese tema, siempre que estamos. Entonces, no sabes si sean patriotas o no. Pues no sé. ¿Y qué lugar crees ocupar tú en este momento en la sociedad, en tu familia? Pues me considero como todos, en una familia, todos iguales. Excepto si alguno está manteniendo el hogar o algo, pues ese será el que ocupa el lugar más alto. ¿Cuántos son en tu familia? Somos 4 hermanos y mi papá y mi mamá. ¿Qué lugar ocupas? Soy el tercero. O sea que la responsabilidad recaería sobre el primero. Muy bien. En el futuro, ¿qué lugar ocuparías? ¿Cómo que qué lugar? ¿En la familia? Pues ya en tu futuro, en la sociedad, en todo. Pues en el futuro sobre mí tendría que caer la responsabilidad de mantener un hogar si lo tengo, o si no a mis papás cuando ya estén viejos. Muy bien. ¿Crees que sea determinante la intervención de los adultos en la vida de los jóvenes? Sí, para mí sí es muy importante porque ellos son los que te van orientando por la experiencia que tienen ya de tratar la vida. Ellos son los que te orientan para el futuro. Por ejemplo, ¿cómo calificarías a tu padre? ¿Es responsable con ustedes? Sí, siempre ha sido muy responsable con nosotros. Y ellos es lo que nos orientan, tanto cuando estamos estudiando o cuando estamos trabajando. Es el que nos dice si vamos bien o si vamos mal. ¿Y tu mamá, tu madre, cómo se comporta? Mi mamá también nos ayuda en ese aspecto. ¿Y crees que qué religión profesas, perdón? La católica. Te la infundieron tus padres, ¿verdad? Sí. ¿Y crees que la religión sea fundamental en la vida de los jóvenes? Para mí sí, la religión es fundamental en los jóvenes. ¿En qué sentido los favorecerían? ¿O en qué sentido sería necesaria? Pues yo creo que todo joven tiene que tener una creencia. Entonces, pues si no cree en nada, pues no creo que o sea, como que no le importa, ¿no? Muy bien. O sea, es necesario siempre para tener unas bases morales. Exactamente. Para desarrollarse en un futuro de una manera positiva, por decirlo. Sí. ¿Tú a qué crees que se deba en este aspecto que los jóvenes mexicanos sean un poco más desobligados consigo mismos? Como no entiendo, ¿más desobligados en qué? Por ejemplo, en el sentido de... Estoy hablando de los pobres, pues. Por ejemplo, no se preocupan por la religión, no se interesan. ¿Crees que esto de su desobligación va a influir en su vida en el futuro? Pues yo creo que sí. Y ahí entonces la responsabilidad se les echaría a los padres, ¿no? A los adultos que los formaron. Pues si no le inculcan una religión, pues yo creo que sí se le va a echar a ellos. O sea, ¿crees que es muy difícil desarrollarse en la sociedad sin religión? Sí. Muy bien. ¿Y
¿cuál es la diferencia fundamental entre los criterios de un español y de un mexicano? O también entre las actividades de los españoles jóvenes y de los españoles, de los jóvenes mexicanos, perdón. Pues yo aquí en México no he tratado con los jóvenes de los pueblos, que se supone que tienen que estar trabajando en el campo, en lo que sea, ¿no? Y allá sí los he tratado, pues yo ya viví en pueblo también, y todos los jóvenes trabajan. ¿En qué pueblo viviste, perdón? Se llama Liñares de Avión. ¿Y allá tenías muchos amigos? Sí, todo el pueblo, allá todo el pueblo es amigo, todo el pueblo. Está muy unido. ¿Y los jóvenes son muy responsables, muy trabajadores? En el sentido del trabajo, sí. ¿Del estudio? Del estudio, pues a cada uno es como él cree, ¿no? Si a lo mejor a uno no le gusta, a otro, eso depende de cada uno. O sea, ya según las enseñanzas, la formación y el carácter. Eso es. ¿Y tú tienes mucha amistad con jóvenes mexicanos actualmente? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué podrías decir de ellos respecto a su manera de vestir, a su manera de pensar o de actuar? Pues yo tengo más una idea más española que los de aquí. O sea, las ideas son distintas, ¿no? Tanto en el mexicano como en el español. Entonces a mí más bien me inculcaron las ideas de allá, ¿no? Pues, al ser mis papás españoles y vivir allá. Pero sí, yo aquí los considero bien. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia de ideas que estás haciendo notar ahorita? Bueno, aquí como que son más liberales, ¿no? O sea, el papá se va a lo mejor y deja a los hijos, ¿no? Ahí en la casa. Entonces los españoles no son tanto eso, sí. No que salen, pero si salen se llevan a toda la familia, sino que salgan los hijos y se quedan ellos. Más bien es eso. O sea, sería la responsabilidad de los padres mexicanos. O sea, ¿son algo irresponsables los padres mexicanos? No es que sean irresponsables, sino que eso también está bien para inculcarle responsabilidad al hijo, que es lo que el español no hace tanto, sino que más bien el español quiere quitarle más problemas al hijo. Y entonces pues a lo mejor no sale con tanta responsabilidad, ¿sí? Y, por ejemplo, respecto a las modas, ¿qué modas en el vestuario o en los movimientos hay en España? Cuando tú estuviste allá. Bueno, las modas es igual que aquí. La moda es igual que aquí, nada más que el mexicano se arregla más que el español. ¿Se preocupa más por su apariencia el mexicano? Pues no sé si es que se preocupen, pero siempre andan todos, la mayoría bien fajados, siempre, ¿no? Llevan una camisa y la llevan bien fajada, ¿no? Y los españoles, no, pues, cuando estuve yo allá, era se sacan la camisa, no se la fajan, nomás cuando es una fiesta o algo así, pero para vestir así normal, no. O sea que los españoles, respecto a las modas, al vestuario, son más despreocupados que el mexicano. Pero respecto a las ideas, a la formación moral, son más estrictos los españoles que los mexicanos. ¿Cómo que a la formación moral? ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, mira, tú dices que en los españoles los padres se preocupan más por los hijos. Si salen a un lado, los acompañan los hijos o se ponen de acuerdo de tal manera que estén todos contentos. Y aquí en México pues dices que el padre se puede salir de su casa y el hijo se queda sin saber explicaciones de por qué se fue o nada. Y eso es lo que yo estoy considerando como formación moral. O sea que allá el español, por ejemplo, le infunde más órdenes, más reglas al hijo, más leyes al hijo, religiosamente y moralmente, ¿no? O sea, en respecto a los consejos que le dan los padres españoles a los hijos. Sí, pero eso también influye para un futuro, tener más responsabilidad, que alguna vez lo dejen a uno así, ¿no? Que, o sea, los papás se van de viaje y que dejen a uno encargado de todo, agarran mayor responsabilidad. Entonces, ¿estás de acuerdo en que el español moralmente es más responsable que el mexicano? En los padres se preocupan más, ¿no? Pero como te dije antes, al principio no agarran tanta responsabilidad.
por sí mismos. Ahora se le inculcan los padres, eso sí, la responsabilidad se le inculcan, pero a veces también hay que agarrarla uno por sí mismo. ¿Es necesario que uno agarre la responsabilidad por sí mismo? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, los jóvenes, ¿qué tan responsables serán? Como que tan responsables sean en que... O sea, ¿crees que la edad juvenil es una edad en la que la característica es la irresponsabilidad? ¿O crees que existan actualmente en el mundo así jóvenes responsables a una edad de 16 años o 17 años? Pues sí puede haber jóvenes responsables a esa edad. La característica sí, en la mayoría es la responsabilidad, porque es en la etapa que pues, es la mejor etapa, ¿no? Para divertirse en la juventud. Entonces, pero hay jóvenes que sí agarran responsabilidad, por ejemplo, el que está trabajando, que le está ayudando a su papá a mantener un negocio, pues ellos, aunque tenga 16 años, ya tiene mucha responsabilidad. A lo mejor tiene más responsabilidad que uno que tiene 20 años, por decir algo. Sí, pero en general, así todos los jóvenes, sean ricos, sean pobres, trabajen para mantener a su familia o sean como sean, serán responsables todos, o será característica juvenil cierta irresponsabilidad. Pues en la juventud yo creo que hay cierta irresponsabilidad. Por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de la economía o del estudio? Pues en el estudio no tanto, porque cada uno pues va con... En el estudio pues cada uno agarra como quiere, ¿no? Eso no... Los papás le darán que estudia y esto, ¿no? Pero eso más bien se da en los ricos, que pues gastan, pero como todo se lo da el papá, ellos gastan y total, pues mira que gastaste mucho, no, pues mi papá me lo da y no sé qué. O sea, ¿crees tú que sí es muy notoria la diferencia entre unos jóvenes formados en un ambiente de opulencia, de riqueza y de un ambiente de pobreza? Sí. Sea el país que sea, es la misma diferencia. Para mí sí. Muy bien. Cambiando el tema, el sexo, ¿cómo lo consideran los españoles, los jóvenes españoles? ¿Cómo lo consideran? Pues en el sentido religioso. Sí, en todos los sentidos. Por ejemplo, si tienen ciertas restricciones, ciertos tabús, como los han llamado aquí, o ¿tabú? Si... Sí. ¿No sabes qué es tabú? No. Por ejemplo, que cuando empiecen a hablar de sexo, los jóvenes se ponen nerviosos o el papá les dice no escuches o vete. Ese es el tabú, que al empezar a hablar de sexo, se cohíbe el joven y prefiere evadirlo. Lo que yo te pregunto es, al sexo, ¿cómo lo consideran los españoles? O sea, que si hay libertinaje, por ejemplo, jovencitas que ya tienen relaciones sexuales con jóvenes a temprana edad, o ¿cómo son allá? ¿Cuál es su actitud frente al sexo? Pues hay de todo, como en todos los sitios yo creo hay de todo. Hay quienes se preocupan y quienes no se preocupan por eso. O sea que en la formación sexual está igual de equilibrada la sexualidad mexicana que la española. ¿Se pueden comparar igualmente? Sí, iguales. Todo dependería entonces, como ya hemos dicho, de la formación que se le dio al joven. Ajá, pues. Pero así de diferencias no hay ninguna diferencia. No, diferencias sí no. Puede que yo he oído que allá se preocupan más, ¿no? Un poco más, no es que sea mucho una excepción, pero no. Se dice que como dicen, más difíciles, pues. Porque, por ejemplo, en América se tiene la idea de que en Europa es más liberal el joven frente al sexo. Tienen más libertinajes a corta edad. Se aceptan, por ejemplo, en Suiza, me parece, se autorizó ya la homosexualidad, que se puedan casar dos hombres entre sí. Eso sí se autorizó, pero no más es en Suiza, en ningún otro país más de Europa, yo creo. O sea, ¿crees que sea una característica independiente de toda Europa? Ajá. ¿Será el único lugar en el que ocurrió esto? Pues yo creo que sí. O en España también hay modas así ridículas como en Inglaterra o como modas suizas o de otros países que si los jóvenes se han dejado influenciar por el ambiente general que hay en Europa. Por ejemplo, en Suiza hay esa característica que te digo. En Inglaterra pues está mucho proliferando eso que se viste muy sofisticadamente, pumps y todo eso. Si eso ha afectado de alguna manera al joven español. No,
se ha conservado íntegro el joven español. Sí, no, lo de Suiza no influyó nada en España, no ha influido nada. O sea, están iguales ahorita España y México. Sí. Muy bien. Y ya para terminar, ¿qué tan responsable te consideras tú? Responsable en la familia respecto a qué, o sea, a ti mismo, o sea, tu vida, ¿cómo sientes que la estás llevando? ¿Responsablemente? ¿Sabes ya el ideal que tienes en tu vida para un futuro? Sí. ¿O aún no? Yo ya lo tengo. O sea, ¿cuál es la razón de tu existencia? O sea, yo primero pienso terminar una carrera, ya cuando termine la carrera, formar un hogar y llevarlo como me han enseñado mis padres. Muy bien. ¿Qué carrera piensas seguir? Ingeniería civil. Y respecto a lo que te dicen los jóvenes mexicanos, ¿qué carreras piensan ellos seguir? Pues cada uno elige la que más, la que ellos creen que es mejor para ellos. Porque, por ejemplo, una joven alemana a la que entrevistamos nos dijo que era característica general en el joven mexicano escoger carreras que necesitan la matemática, por ejemplo, ingeniería eléctrica y electrónica y en computación. Ella dice que la mayoría de los mexicanos que ella conoce se están dedicando a estas carreras. ¿Crees que sea cierto? ¿Estás de acuerdo en lo que ella dijo? Pues yo creo que cada uno elige lo que él quiere, ¿no? No por que esté influido por influencia de nadie. ¿Y cómo consideras tú a tus amigos mexicanos? Yo en general, bueno. ¿Son amistosos, compañeristas, se llevan bien? Los que yo tengo, sí. Los amigos mexicanos que yo tengo, nos llevamos muy bien. ¿Amigas mexicanas? ¿Sí has conocido jovencitas mexicanas? También las he conocido y también buenas amigas. ¿Y tienen un carácter similar? ¿Los jóvenes mexicanos hombres y los jóvenes mexicanas mujeres? Pues ya te dije que eso es... depende, ¿no? De lo que le digan sus papás a cada uno. ¿O hay diferencias notorias de que la mujer todavía es un poco más masoquista, más sometida al hombre? ¿O no? ¿Cómo que es más masoquista? O sea... Que la tradición que se tenía en México, la creencia que se tenía era que el hombre era el que debería de gobernar a la mujer, de dominarla. Y quiero saber si ahora tú percibes que esto ya ha cambiado en la juventud actual. Sí, yo creo que ya ha cambiado. Yo considero que sí. ¿Consideras que México esté al nivel ya mundial respecto a esas situaciones? Pues todavía falta un poco, ¿no? Todavía hay, así en algunos sitios que todavía el hombre es el que tiene que mandar y no sé qué. Sí, el clásico machismo, que es lo que le dice. Sí, eso se hizo muy famoso internacionalmente. ¿Tú cuando vivías en España te llegaron ciertas noticias sobre eso, lo que ocurría en México? Pues siempre lo he sabido, siempre lo sé. Pues ya la última pregunta para terminar sería, ¿qué consejo darías tú a un joven de tu edad? Por ejemplo, si lo vieras un poco desorientado en su vida. Bueno, pues yo le diría que se hiciera más responsable de que estuviera lo que estuviera haciendo, ¿no? Está trabajando, que se sea más responsable en su trabajo